Gente, vamos a inaugurar una nueva lista de reproducción en el canal. Se va a llamar BBA Shots. Macros en 15 minutos. Bueno, capaz que sean 20, pero hay que ser sensacionalista, ¿no? Para lograr el impacto. ¿Qué pasa? Hasta ahora venimos viendo una serie de objetos que poseen determinadas propiedades, métodos, eventos, y hay que ir estudiándolos de a uno. Bien, gradualmente. Por otro lado, tengo la lista de reproducción de probabilidad. Ya vendrá la de análisis de datos y machine learning. Ahora quiero proponer una nueva lista en donde vamos a aprender a grabar macros y a modificarlas, ¿sí? Sin tener demasiado conocimiento de programación. Pero esas cuestiones que necesitamos resolver y no manejamos VBA como deberíamos para programar macros. Pero la grabadora de macros es una gran herramienta y la podemos manejar un poquito a nuestro antojo. Siempre va a haber un poco de teoría, ¿no? Porque hay que entrar en calor. Ustedes ya saben, una macro se puede grabar todo lo que yo haga en pantalla, seleccionar esa celda, eliminar esa columna, cambiarle el color de relleno, todo queda grabado. ¿Bien? Bueno, el tema es que para modificarlos, nosotros vamos a tener que hacer uso de variables. Vamos a tener que utilizar variables. Y bien, para aquellos que todavía no son del palo de la programación, surge la pregunta inevitable. ¿Qué mierda son las variables? ¿No? Y ojo que estoy utilizando un lenguaje muy técnico, como podrán ver. Bueno, ¿qué son las variables? Vamos a suponer, ¿sí? Por un minutito, que esto que yo termino de dibujar acá en color verde es la memoria de la PC, del ordenador, de la notebook, de donde estén trabajando, de la tablet, donde sea. Esa es la memoria física, ¿sí? Saben que esa memoria física está compuesta por celdas que almacenan de forma volátil cierta información, porque es la memoria RAM. Se corta la luz, se va todo lo que había ahí adentro. Bueno, cuando yo digo variable, a ver, y hablando cortito y sin entrar en muchos detalles técnicos, ¿qué le estoy diciendo a mi sistema de programación? A C Sharp, a Python, al lenguaje, a Java, al que sea. Le estoy diciendo, mira, yo voy a ocupar ese espacio de memoria que vos tenés ahí. ¿Mm? Este. Y ahí voy a almacenar un tipo de datos que es de texto. En la jerga de programación, una string. Ay, qué feo que quedó. Vamos a ponerlo en negro. Una string. Ya vamos a ver los distintos tipos de datos. Una string. Porque voy a almacenar, por ejemplo, la ruta de acceso a un archivo. Bien, la voy a almacenar entonces, a guardar en un espacio de memoria que definimos como variable. ¿Sí? Los distintos tipos de datos, porque después yo le puedo decir, bueno, mira, voy a ocupar otro espacio de memoria que se va a llamar edad. Y voy a colocar un tipo de dato byte, que va de 0 a 255, ¿no? Suficiente para la edad de una persona. Entonces, ahí va a haber un, qué sé yo, 49, mi edad. Ya sé que aparento 23, pero tengo 49. Bueno, entonces, vamos a hacer uso de esos espacios de memoria. Ese 49, como les dije, es un byte.
Si necesitaría almacenar el número, por decir, 10.563, un entero, eso en la jerga es un integer. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque cada variable, cada tipo de datos que vamos a guardar en esa variable, ocupa un espacio determinado en memoria. Bien, entonces el integer que va desde el menos 32.000 al más 32.000 ocupa más espacio en memoria que un byte que va del 0 a 255. Entonces, si yo tengo que representar la edad de una persona, ¿para qué quiero desperdiciar memoria, recursos en valores que van hasta 32.000? Porque ni Matusalén vivió 32.000 años. Entonces me alcanza con un byte y mi trabajo va a ser más eficiente. Otro tipo de datos puede ser una variable booleana, en donde voy a almacenar un valor true o false. ¿Por qué insisto con esto de las variables? Porque van a ser fundamentales a la hora de grabar una macro y después poder modificarla. Ya lo van a ver. Entonces, se ponen ahí una pausa. Vamos a ver que esto esté en orden, con el texto en blanco y en negrita. Entonces, vamos a ver los tipos más comunes de variables. String, que es una cadena de caracteres, ¿no? Yo defino una variable como string y ya sabe que acá va a guardar ese espacio de memoria para colocar el valor que yo fije ahí. Otra muy común es la integer, que ya la vimos. Número entero. Más o menos entre menos 32.000 y 32.000. O sea que mientras yo almacene un dato que esté entre esos valores, no voy a tener problemas. Si no, va a arrojar error, que ya lo vamos a ver. Otro muy utilizado es el currency, moneda. Estos son números enormes, desde el menos 7.000 millones hasta el más 7.000 millones, y ocupan bastante espacio en memoria. Pero si tenés que trabajar con un tipo de datos que son sueldos, impuestos, nada mejor que un currency u otra variable, que es una W o doble, ¿no? ¿Qué significa esto? Con coma decimal. Ya les voy a pasar un listadito. Ocupa mucho espacio, pero la gama, o sea, la amplitud de los datos va desde el menos 100.000 millones hasta el más 100.000 millones. Podemos almacenar números gigantescos con coma flotante, ¿sí? Con decimal. Después tenemos el long, que es un integer largo, es decir, un entero largo. Va mucho más allá del menos 32.000 y del más 32.000. Pero es un tipo de datos entero, no decimal. Muy grande. Ya les voy a pasar, como les dije, todo. Quedemos... Ah, otra no, por favor. Como es... Boolean. Boolean. Que es booleano. Un valor booleano. True or false. Puede almacenar verdadero o falso. Bien. Después hay otro tipo, quizás la utilicemos, que es la variant. Y esto ocupa muchísimo espacio, porque acá le estoy diciendo al sistema operativo que acá voy a guardar cualquier cosa. Puedo guardar un objeto, un número, un true, un false,
al declararla como variant, me va a permitir colocarle adentro cualquier tipo de valor. A ver, no es muy aconsejable usarla con mucha asiduidad, solamente cuando no sabemos qué input vamos a tener y después lo analizamos, porque ocupa mucha memoria en comparación al resto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? Yo grabo una macro que abre un libro en Excel. ¿Qué pasa? Esa macro graba la ruta, el path, exacto al libro que abrí. Por ejemplo, C, Damián, mis documentos, Excel, archivos de prueba, libro 1. Cuando vuelvo a ejecutar la macro, si yo quiero abrir otro libro no voy a poder, porque ya quedó grabada. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el código se coloca dim, que es la palabra reservada para dimensionar, para crear una variable. Dim, por ejemplo, ruta al archivo as string. ¿No? Así se declara una variable. La palabra reservada dim, el nombre, as como el tipo de datos que va a llevar. Entonces yo puedo grabar la macro, pero la ruta esa cambiarla por una variable, que después la puedo ingresar a mano, colocarla en una celda, lo que sea. Bien, esa es la idea. Vamos a empezar a grabar macros y aprender a modificarlas, sin necesidad de conocer tanto de programación. Y lo que sí les voy a decir, aunque les tire 478.943 ejemplos, hasta que no se sienten con un proyecto propio, una idea, y se pongan a codear, no van a aprender. O sea, eso es religión. Bueno, yo no soy religioso, pero me gusta usar esa comparación, ¿no? Eso es como aprenderse el Ave María. Con esto no les va a alcanzar. Bien, ahora rebobinan, recuerdan que vamos a grabar macros, pero esas macros son fijas. Cada vez que después yo apriete el botoncito o una combinación de teclas, se va a ejecutar eso. Y si puse A1, va a borrar lo que hay en A1. Pero yo por ahí necesito que borre lo que hay en B2. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a modificar el rango con una variable. ¿Qué es una variable? Un espacio que se guarda en la memoria del ordenador, en la cual Visual Basic, vamos a hacerlo bien con este último ejemplo, le dice, mira, este Silva va a guardar en una celdita de memoria, hablando coloquialmente, una variable de tipo string, o sea que va a ser caracteres, y se va a llamar ruta. Cuando la carguemos va a ir acá la ruta y después la vamos a llamar y a utilizar. ¿Bien? Bueno, pequeña introducción. Voy a cortar el vídeo acá. Este es el de presentación, nada más. Memorícense esto, ya lo vamos a ir viendo, pero son hay muchos más. Pero aparte hay una técnica que se llama casteo, en donde yo puedo convertir una currency en W, una variant en integer, siempre que la conversión sea válida, se puede hacer sin problemas. Estas son las principales, los principales tipos de datos que vamos a manejar. Hay muchos más y los vamos a ir viendo. Pero ya les digo, la idea fundamental es, bueno, no sé programar o tengo ideas básicas. No importa, se puede hacer mucho. Si después aprenden a programar, van a hacer ese mucho elevado a la 88. ¿Bien? No nos engañemos. Esto es para ir aprendiendo de a poco
con ejemplos cómo modificar macros. Ahora, si aprendemos a programar, ya después tenemos acceso a un universo muchísimo más amplio. Pero va a servir mucho. No se pierdan los vídeos o videos. Me hace cebar un mate porque fumé, hablé mucho y se me está secando la boca. Y voy a cortar el coso. Rebobinen, mírenlo de nuevo, grábense lo que es una variable, para qué sirve, para almacenar temporalmente un tipo de datos X en la memoria del ordenador y después invocarla y usarla en mis macros. Cuando yo las use en mis macros, va a ser para modificar algo que ya grabé. ¿Sí? Porque en los ejemplos vamos a ver que lamentablemente, pero bueno, es así, estamos grabando. Yo vengo a K1, borro lo que hay en K1. Bueno, ya van a ver la instrucción que escribe Visual Basic cuando borre lo que hay en K1. Pero resulta que después el propio trabajo me lleva a que yo tengo que borrar lo que hay en F1. Bueno, la otra macro no me sirve, porque siempre va a borrar lo que hay en K1, que es lo que grabé. Entonces voy a tener que grabar otra para borrar en F1. Y después voy a tener que hacer otra macro para borrar en H17. No. Ese valor lo podemos reemplazar por una variable y a un mismo código utilizarlo en cualquier celda. ¿Bien? Va a ser bueno, porque sin necesidad de conocer, de tener una amplia experiencia en programación, vamos a grabar macros y vamos a hacer rutinas útiles utilizando la grabación y configurando algunas variables. ¿Sí? Los espero en el próximo vídeo o video. No me acostumbro a decir uno de los dos. Chao.